¿Qué tal? Espero que esté todo bien con ustedes. Todas y todos, absolutamente, hemos sabido o conocido a alguien que nos ha contado, o en el peor de los casos, visto sucesos o cosas paranormales. Normalmente no hablaría de esto, solo que no tengo ideas para hablar estos días. Usualmente cuando pensamos en ello, por lo general hay 4 cosas que nos dice la gente. La primera, los escépticos. Claramente es cuando las personas no creen en ese tipo de cosas, cuando lo ven como un entretenimiento o algo por el estilo, como un pasatiempo para ver mientras están aburridos. No pasa de ver videos de terror y hacer una que otra locura ya que no son creyentes. La segunda, los expectantes. Es la persona que cree en estas cosas, que les llama la atención lo oculto y les gusta investigar sobre estos tipos de temas. Ven videos de terror, solo que también algunas veces creen en esas cosas, energías y cosas místicas, por llamarlas de alguna manera, aunque claramente saben de los riesgos de meterse en ese mundo y se tratan de mantener al margen, expectantes, por así decir. La tercera, los incursores. Estos directamente se informan de la máxima información posible, determinan sus prioridades, gustos y objetivos y van en busca de ciertas experiencias diferentes, por no decir paranormales. Juegan ciertas cosas, conocen gente que les da más conocimiento, hacen rituales, buscan y hacen cosas respecto al tema, van a lugares desolados o abandonados, etc. Ya los cuartos son espíritus, entidades, energías, tal cual. ¿Por qué tomo en cuenta esto? Porque según lo que tengo entendido, esas cosas pueden tener intenciones y en cierta parte querer hacer cosas, por decirlo de alguna manera. Yo caigo más en la categoría de los expectantes, ya que me gusta ver los videos de terror y todo eso. Hasta puedo decir que he comenzado a estar dudoso con esos temas. Respecto a lo que son reales o no, por ciertas experiencias, ya saben, son cosas que contaré más tarde. Siguiendo con el tema, según cosas que me han dicho respecto a cosas que he investigado, hay creo que 3 tipos de entes o algo por el estilo. Por cierto, saludos a MexBT123. Ella me contó de ciertas cosas. Los primeros son los espíritus o energías que se manifiestan como orbes de luz, personas sombra o el típico fantasma de una mujer con el cabello largo y eso. La hemos visto todos en películas, leyendas y cosas por el estilo. Como dije, son los más comunes, al menos que yo sepa. Los segundos, los demonios. Y estos más pesados. Estos ya son espíritus de niños o infantes. Estos dicen que son demonios disfrazados o cosas por el estilo. Toman esta forma para dar un falso sentimiento de seguridad o para ayudar en cierta medida. Sabemos que a la hora de ver a alguien pidiendo ayuda, al menos respecto a esa edad, vamos a ayudar de cierta manera en la prioridad de ese momento, en ese momento. Vamos a ayudar de cierta manera. Es la prioridad en ese momento. Nace de nosotros ayudar, al menos la mayoría de nosotros. Por lo que a veces bajamos la guardia para hacer esto, ¿no? Ya lo tercero son los más peligrosos. Estos son los que se arrastran hacia donde se mueven. Ya no importa cómo se identifiquen, simplemente es que son eso. No sé qué tan frecuentes son a la hora de encontrarlos, solo que pensar en esto, puedo decir que son cosas muy pesadas, tanto que pueden dañar de varias maneras. Tal vez en los lugares donde se encuentren estas cosas, o entes, vamos a llamarlo así, pasaron cosas muy fuertes, violentas o intensas. Algo muy intenso pasó para que esa cosa ande por ahí. Y es extraño, ya que como dije, pudieron ocurrir asesinatos, rituales de cualquier tipo, experiencias intensas como maltratos, peleas en aspectos familiares o de cualquier tipo, más maltratos, etc. Ese tipo de cosas causan o atraen energías, por llamarlo de alguna manera. Es pesado incluso plantear que en algún lugar están sucediendo cosas peores que en otras, ¿no? En fin, siguiendo con el tema. No conozco otro método para invocar fantasmas o energías más que con la Ouija o literal ir a un lugar donde pasaron cosas pesadas, tanto como rituales, experiencias y así. También podría ser matando a alguien, aunque esos son los casos más repudiables y extremistas. Ok, ¿qué más? ¿Cómo se puede encontrar algo o alguien así? Y sus consecuencias. Como acabo de decir, los únicos métodos que conozco son la Ouija, ir a lugares con alta densidad de energías y eso. Ya lo que te pueden hacer, aquí entramos a terrenos peligrosos. Vamos por las secciones anteriores,
La primera, espíritus o energías. Estos simplemente se te pueden subir, como dicen comúnmente en mi país. Pasas por un lugar pesado, te quedas determinado tiempo y esa cosa se va contigo. Tengo entendido que es de las cosas más comunes a la hora de encontrarse con estas cosas. Dicen que esas cosas pueden ser negativas o positivas. Algunas no consumen tu energía, creo, y otras viven de ti como parásitos. Para las buenas, por así decir, simplemente les gustó tu vibra o la sensación que transmites y listo. Les caíste bien y ya con eso se van contigo. Las malas ya directamente detectan a quién pasa y se va con esa persona, tal cual. Eso también tiene que ver con tu fortaleza mental y, según el tema que estamos tratando, espiritual. Dependemos de estos dos temas para tratar estos temas, espíritus y mente. Lo de la mente obviamente es fácil de ser susceptible a la hora de estas cosas, ya que el que tiene más miedo es el más fácil de asustar o hacer estas cosas. Fortaleza mental, en resumen. Ya en el aspecto espiritual, las personas que son débiles de espíritu son las más susceptibles a que los sigan o se les suban este tipo de cosas. Tengo dudas respecto al tema, ya que casi no he tenido contacto con cosas así. Agradecido con que sea así. Solo sé que los débiles de espíritu son los más susceptibles a la hora de que se les suban o sigan cosas de espíritus. Pongan a trabajar ese stand y griten ¡Viva Cristo Rey! Así tal cual. Y respecto a la mente, solo mediten. La paz consigo mismo es lo más ideal en todos los aspectos. Recuérdenlo. Respecto a cómo evitar o defenderse de estas cosas, es muy complicado explicarlo para mí, ya que apenas estoy incursionando en el tema para defenderme a mí mismo. Lo poco que sé es con un tipo de collares con piedras especiales, como cuarzos y todo eso, creo. Además de anillos, objetos de origen animal, objetos con cierto poder. Esto ya entra en la categoría de cosas encantadas, por llamarlo de alguna manera. También entran los objetos con valor sentimental. Son como un nexo que te mantendrá anclado a este lugar terrenal, creo. O directamente comenzar a mentarle la madre a esa cosa y rezar a la vez hasta que se vaya. Aunque ese ya es un método más rudimentario y tercermundista. También diciendo hechos, como por ejemplo, no te vas a acercar o me voy a ir solo de aquí, cosas del estilo, ya que las palabras son órdenes, lo que haces y vas a hacer más adelante. Así que hay que tener en cuenta este último, ya que es más importante de lo que parece. Estos son los únicos métodos de defensa que conozco, ya que como dije, apenas soy nuevo en esto de defenderme. Aunque también está la opción de nunca meterte a estos lugares, lo cual sería lo ideal para evitar problemas. ¿Qué más? Creo que eso es todo por el momento respecto a estos temas, claramente. Si tienen dudas o aclaraciones, pueden hacérmelas en la caja de comentarios. Es interesante hablar de estos temas. Nos vemos, camaradas. Hasta luego. Out, let the dough flow in. The cops is closing in. I can do the time, but what's really on my mind ain't no holes in the pen. I play the low end, try to make it hard to find me. Feds still trying to build the cases.